Daniel capítulo 3, versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos hombres estaban dispuestos por la verdad a dar sus vidas. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana, tu pueblo te adora. Tú eres el único y verdadero Dios, aquel que libró a los amigos de Daniel de aquel horno de fuego ardiente. Te alabamos por el poder que manifestaste en aquella ocasión, y te alabamos por el poder que en Cristo tú has manifestado al subyugar nuestros corazones y librarnos del pecado, del diablo y del mundo. En verdad tú solo eres Dios. Sabemos que tú nos has llamado a proclamar el Evangelio de Cristo. Te suplicamos que tú nos des la gracia para que lo hagamos como tú nos enseñas en tu palabra. Que en esta mañana tú nos enseñes algo más de lo que es dar testimonio de la fe. Que seamos valientes, que nosotros proclamemos con sabiduría, en amor y con valor el Evangelio. Te pedimos esto para la salvación de las almas que perecen, para la gloria de tu gran nombre, en Cristo, el único Salvador. Amén. El ejemplo de Daniel y sus amigos nos enseñan a dar testimonio de nuestra fe, especialmente en una sociedad hostil y pagana. Su ejemplo nos enseña que debemos evangelizar con cortesía, consideración y mansedumbre, y como dijimos la semana pasada, con convicción y confianza. También debemos hacerlo con valor. Debemos dar a conocer la fe, el Evangelio, la verdad de Dios con valor. Daniel dio testimonio sobre Dios y la verdadera religión con valor, con osadía santa allí en Babilonia. Él y sus amigos
dieron testimonio de la verdadera religión con valor en una sociedad pagana. En medio de la oposición, debemos recordar que Daniel sirvió a reyes tiranos y crueles. Los anales de la historia nos revelan que algunos de los reyes de antaño no estaban bien de la cabeza. Su poder absoluto, la gloria, la riqueza y la fama que gozaban muchas veces afectaba su juicio. Hacían cosas absurdas y eran crueles. Abusaban de su poder y de su autoridad. Algunos de ellos eran extravagantes, caprichosos y amantes de las rarezas. En algunos casos, el matrimonio entre personas de la misma familia real o el efecto de alguna enfermedad venérea producía hijos que no estaban bien de la cabeza. Si alguno de ellos se destacaba en alguna cosa, entre otras mostraban carecer de buen juicio o cordura. Muchos de estos reyes eran hombres corruptos y homicidas. Su historia está bañada de sangre. A quien querían mataban, a quien querían perdonar la vida, lo perdonaban. He aquí un rey que tuvo un sueño y demandó que sus siervos le declararan el sueño y su interpretación, si no, morirían. Cuando Nabucodonosor vio que ningún mago, encantador o caldeo podía cumplir con sus demandas, se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel sirvió bajo el gobierno o la administración de esta clase de hombre. Él tuvo que darle a este hombre y a otros como él tuvo que darles mensajes desagradables, palabras fuertes que podían provocar a estos reyes a hacerle daño. El capítulo 2 de Daniel nos dice que Daniel le dijo a Nabucodonosor que su reino terminaría. Le dijo que después de él se levantaría otro reino que gobernaría toda la tierra. Ahora, ¿cómo tú crees que este monarca se sentiría al conocer que todo aquello por lo que él se había esforzado durante toda su vida no permanecería y que a la larga sería desmenuzado por otros reinos? Esta clase de mensaje no es el mensaje que el rey quería recibir. Sin embargo, Daniel entregó el mensaje que el Señor le dio tal y como lo recibió. Interpretó el sueño según su verdadera interpretación. Esto podía costarle mucho. Aún así, Daniel fue un hombre valiente. Él no se dejó intimidar por la persona y la autoridad del rey o por lo que el rey podía hacerle. Dependiendo del Señor, Daniel interpretó fielmente el sueño. Más adelante el libro de Daniel nos habla sobre otro desagradable mensaje que Daniel tuvo que dar a Nabucodonosor. Daniel le dijo que Dios iba a humillarlo, que Dios iba a castigarlo por su orgullo. Daniel capítulo 4 versículo 25 dice: serás echado de entre los hombres. Esto es lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias, y te darán hierba para comer como al ganado. Y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Daniel también tuvo la difícil tarea de comunicar al rey Belsasar el juicio divino que vendría sobre él, porque este hombre se había ensalzado contra el Señor del cielo.
Daniel le dijo que Dios había puesto fin a su reino porque Belsasar no glorificó a Dios. Aun cuando él sabía lo que le había ocurrido a su abuelo, aún así Belsasar no se humilló y dejó que el orgullo controlara su corazón, pues sobre él vino un juicio y Daniel tuvo que ser fiel al entregar el mensaje del Señor, y le dijo a Belsasar que su reino sería dividido y entregado a los medos y a los persas. Uno arriesga su vida cuando entrega esa clase de mensaje a una persona como Belsasar. A pesar del riesgo, Daniel entregó completamente el mensaje que Dios le llamó a declarar. Daniel aplicó fielmente el mensaje que entregó a estos reyes. En el caso de Nabucodonosor, Daniel le dijo: por tanto, es decir, a la luz de estas palabras que el Señor habló, oh rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Daniel capítulo 4, versículo 27. Observen, Daniel habló a Nabucodonosor sobre los pecados e iniquidades que este rey había cometido. Le confrontó a Nabucodonosor con sus pecados. Le llamó a humillarse delante de Dios y arrepentirse. Daniel también confrontó a Belsasar con sus pecados. Daniel le dice a Belsasar: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos. Y habéis alabado los dioses de plata, oro y de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Daniel dio testimonio de la verdad y de su fe con valor. No dejó que el temor controlara su corazón. No dejó que lo que el rey podía hacerle le impidiera hablar con autoridad y fidelidad. No permitió que esas cosas le detuvieran de aplicar a la conciencia ese mensaje que había entregado. Así lo hizo con Nabucodonosor y así lo hizo con Belsasar. Pero muchos predicadores hoy, por temor de perder la aprobación de la gente, no aplican la palabra de Dios de una manera directa y específica, sino con rodeos y en forma general. No hieren la conciencia cuando debe ser herida. Su temor a perder la aprobación de la gente y preocupación carnal por extender su influencia les lleva a mantener la predicación y la enseñanza a un nivel intelectual en el que meramente informan al intelecto, pero no afectan ni se dirigen al corazón. Informan, pero no hieren. Aumentan el conocimiento de los que le oyen, pero no sanan el alma. Suplen lo que la gente quiere oír, lo que agrada, lo que alimenta, lo que satisface el intelecto o lo que satisface a la carne o a la curiosidad humana, pero no confrontan a los oyentes con sus pecados como Daniel, Isaías, Jeremías, Natán, Pedro, Pablo y nuestro Señor Jesucristo hicieron. Hoy ellos no serían predicadores populares. Hoy la gente no quiere ser confrontada, sino motivada. Quieren un mensaje reconfortante que les ayude a superar las pruebas y les enseñe a alcanzar la prosperidad y a disfrutar de una vida libre de estrechez económica, y esto sin tener que tratar con sus pecados
donde se manifiesten en su vida. Ellos no quieren oír la clase de predicación que los amonesta, que los confronta con sus pecados, que los lleva a ver la maldad de su corazón. No quieren a un predicador bíblico, un predicador conforme a lo que Dios manda en su palabra, un predicador según lo que Pablo exigió de Timoteo. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo, después de haberle dicho que vendrían tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, vendría mucha adversidad por cuenta de hombres egoístas, entregados al hedonismo y todo lo demás, lo cual él describe en los primeros versículos de ese capítulo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aunque estos tiempos vengan, tú persiste en lo que has creído y de lo que te has convencido. Pero él no termina ahí. Él dice, te encargo, capítulo 4, versículo 1 y 2, te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea conveniente o no conveniente, sea en lo que respecta al predicador o a los oyentes. Pablo le dice, Timoteo, predica la palabra. Pero no termina ahí. Pablo le dice lo que es predicación. Él le dice, predica la palabra, es decir, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Redarguye. Esta palabra significa convence de culpa, pecado o error. Reprende. En el proceso de redarguir o convencer de pecado, hay situaciones en las que éste debe ser censurado o reprendido severamente. A veces esta censura será pública. La gravedad del pecado no debe ser reducida. Exhorta a Timoteo con mucha paciencia e instrucción, es decir, anima, insta a los creyentes y a los que se oponen a andar en la verdad, y en lo que respecta a los creyentes a crecer en santidad. Ahora bien, observen, la tarea del predicador no solo consiste en animar y exhortar a sus oyentes. Sí, la Biblia nos da maravillosas promesas para que nosotros animemos, alentemos, tiemblo a usar la palabra, pero la voy a usar, motivemos a la gente. Gracias al Señor por sus promesas. Ayer nos reunimos para orar y abrimos el Salmo 23. ¿Cuántas promesas maravillosas hay ahí para nosotros en Cristo? Jehová, el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Él, el que es Dios, Él es nuestro pastor. Y porque Él es nuestro pastor, por medio de su sangre, con un juramento que respalda todo esto, nada nos faltará. Hermanos, hay promesas maravillosas y cosas en las Escrituras para animarnos a seguir adelante, a perseverar, a correr la carrera. Pero queridos hermanos, si todo lo que hacemos es animar o, tiemblo otra vez, motivar, porque lo que yo tengo en la mente es algo bíblico, lo que otros tienen por motivación o motivar a la gente es otra cosa. La tarea del predicador o la tarea tuya como hermano en el Señor para ser fiel al otro hermano no solo consiste en animar, exhortar, sino que también incluye redarguir y reprender. Sin embargo, a pesar de lo que la Biblia explícitamente enseña, demanda del predicador, algunos nos dicen que esa no es la manera en que el predicador debe predicar. Según ellos, el predicador no debe ser dogmático, no debe reprender a la gente. Por más sabio, equilibrado y tierno que sea esta clase de predicador,
Estas personas lo rechazan y ¿qué hacen? Acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos egoístas y carnales. Apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a mitos. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo que ocurriría. Buscan aquel maestro que les dice, cito, hay cosas emocionantes para ti en el futuro. Imagínense, vengo yo esta mañana. Hermanos, ¿cómo se sienten todos ustedes? Muy bien, quiero que se sientan hoy motivados. Sí, hermanos, somos conquistadores, vencedores. El futuro es nuestro. Inmediatamente, oye, ven acá. Espérate, esto está interesante. Hay cosas emocionantes para ti en el futuro. Solo lo que tienes que es reclamarlas. Tu futuro está lleno con momentos especiales de bendiciones, incrementos y promociones. ¿No te sientes bien ya? ¿No te sientes bien? ¡Wow! El futuro tiene para mí incrementos, mi salario, promociones, tanto que yo he esperado, ya llegó. Dios, dice este individuo, Dios ya ha ordenado la gente correcta, la oportunidad correcta, el tiempo y la posibilidad se unen en ti. ¿Por qué no mejor empiezas a creer que no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, tus mejores días aún están delante de ti? Claro, ustedes saben que yo estoy siendo un poco sarcástico, por eso es que no me están tomando en serio. Pero si yo llego aquí y no les digo nada y empiezo a hablar de esta manera y parece que lo que yo digo estoy siendo bien sincero, ustedes empiezan, espérate. Oye, ya me estoy sintiendo bien. Yo que me sentía deprimido. Mira, ¿verdad lo que ese hombre dice? Además, las escrituras animan a uno. Y este individuo sigue diciendo, si tú no estás progresando, aquí está la clave. No te des por vencido, mantén una buena actitud y haz las cosas correctas aun cuando sea difícil. Eso parece ser un buen consejo, ¿verdad? Cuando haces esto, estás superando las pruebas y Dios promete que tus momentos señalados están en el camino. ¿Qué le dijo este predicador de la prosperidad que enseña estas cosas a aquel que lo entrevistaba? Dice este hombre, me gustaría verme a mí mismo como un entrenador de la vida, un motivador que ayuda a la gente a vivir la vida que Dios tiene para ellos. Y a la gente no le gusta ser regañada severamente y que le digan que lo que hizo está mal. La mayoría de la gente sabe lo que está haciendo mal. Venir a la iglesia, regañarlos severamente, hacerlos sentir culpables. Yo no creo que eso inspire a la gente a superarse. Lo que quiero es motivarles. Quiero motivar a todas las personas que vienen aquí, 16,000 personas, para que sean mejores padres, mejores esposas, que rompan adicciones, que lleguen a un lugar más alto mientras caminan con el Señor. El problema de estas cosas es que cuando usted mezcla la verdad con el error parece verdad y usted no se da cuenta. Claro, cuando usted se expone a todo el mensaje y al ministerio de este individuo, usted se da cuenta que lo que está creando es esa ambición y ese deseo o aprovechándose de lo que hay en el corazón de la gente que desea prosperar en esta tierra, sentirse desahogada, estar bien, enriquecerse, no preocuparse que si Obamacare, Affordable Care, no. Todos podemos llegar a ser ricos, todos podemos llegar a tener buenos seguros. Y cuando usted mezcla el error con la verdad, pues si usted no conoce bien las Escrituras, entonces no se da cuenta que hay una falta de equilibrio bíblico.
o que no todo lo que está diciendo ese individuo es la verdad. Parece, pero tal vez no es verdad. Y si se da cuenta, como dije anteriormente, del mensaje completo de este individuo, es llevar a las personas a ser muy prósperas en este mundo, de las cosas de este mundo, y como decir, superarse a sí mismos. Observen, hermanos, este hombre se cree más sabio que Dios. Aunque Dios manda a los predicadores animar a sus oyentes con la verdad, animarlos, motivarlos a la carrera de la fe, Dios también llama a los predicadores a redarguir y a reprender a los oyentes. Este hombre se cree más sabio que Dios. Aunque Dios manda a los predicadores a redarguir y a reprender, y en ciertos casos a reprender severamente Tito, la epístola escrita a Tito, él dice que eso no es parte de su llamado. Eso no es lo que él quiere hacer. Él prefiere ser un motivador, pero no quiere decirle a la gente lo que está haciendo mal. Supone que la gente lo sabe. Se olvida que el pecado engaña, ciega, endurece. Se olvida que el pecado obra de tal manera aún en nuestro cuerpo y nuestra capacidad para recordar que muchas veces nos olvidamos de las cosas. Aun si fuéramos simplemente a hablar de la condición física nuestra, muchas veces olvidamos las cosas que ya sabemos. Este hombre se olvida de la tendencia del corazón humano. ¿Y cuál es la tendencia del corazón humano, según Romanos capítulo 1? A suprimir o restringir la verdad. Se olvida de lo que Pedro dice sobre la necesidad de recordar a los creyentes las cosas que saben. ¿Por qué? Por la tendencia del hombre a olvidar. Este predicador o motivador quiere motivar a las personas a ser mejores padres, mejores esposas a las mujeres, a los hombres mejores esposos. Pero ¿cómo puede un padre ser un mejor padre si no reconoce, confiesa y se aparta de sus pecados? Pecados cometidos contra sus hijos. Y les pide perdón a Dios y a ellos por esos pecados. ¿Cómo puede una mujer ser una mejor esposa si no se da cuenta de sus errores y pecados contra su marido o viceversa? ¿Cómo puede un hombre llegar a ser un buen esposo si no se da cuenta o desconoce o no quiere reconocer las formas específicas en que peca contra su esposa? Queridos hermanos, los consejeros bíblicos, los pastores bíblicos y fieles, hombres probados a través de los años, conocen que la mayoría de los problemas matrimoniales se deben a que uno de los dos cónyuges o ambos no quieren reconocer sus propios pecados. Por más que le animemos o motivemos a ser buenos esposos o buenas esposas, esto no se podrá lograr si no reconocen y se apartan de sus pecados. Y uno de esos pecados que divide, que hace mucho daño en el matrimonio es el egoísmo. Es el egoísmo que muchas veces uno de los cónyuges disfraza de otra cosa. Pero ese es el problema, ese es el problema. El problema no es que tú no tienes una buena esposa, o que ella no es una fabulosa amante. El problema es el egoísmo y no te has dado cuenta de tu propio corazón. Piensas en ti, te concentras en ti, das la vuelta, ¿y quién está ahí? Tu persona, tu yo. La mayoría de los problemas matrimoniales se debe a que uno de los cónyuges o ambos no quieren reconocer sus pecados. Generalmente el cónyuge ve el pecado del otro, pero no su propio pecado.
No, pastor, porque si él hiciera esto y esto, fantástico, pastor. Y viene él y dice, pastor, si ella se diera cuenta de esto, aquello y lo otro. Y claro, el pastor o el consejero está ahí, está escuchando. Y él se da cuenta de las actitudes. Y se da las cuentas de lo que, por medio de lo que están diciendo, dónde está el problema. Y muchas veces se da cuenta de estas cosas también porque él también es un pecador y ha tenido que tratar con su propio pecado. Muchas veces no queremos reconocer tal cosa. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nos manda un motivador. A David le mandó un motivador. David, yo he venido esta mañana para motivarte. Yo quiero que tú sepas que en adelante, en el futuro, tú vas a tener días maravillosos. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. No. Le presentó la verdad. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró una lanza más fuerte y más poderosa que la lanza de Saúl. Y se la metió adentro del corazón. Y después que estaba allá adentro, hizo así. Tú eres el hombre. Pocas palabras. Una lanza muy poderosa. Desarmó a David. Lo descubrió. Lo desnudó. Lo expuso. No me venga a mí el motivador a decirme a mí que todo lo que hay que hacer es motivar. No. Lo que hay que hacer es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, redarguye, convence de culpa, reprende y también exhorta. Con enseñanza, con instrucción, anima a los creyentes. Sí, debe haber un equilibrio, pero hay ocasiones donde la situación es tal que hay que poner énfasis, donde el Espíritu Santo por las Escrituras nos dicen que tenemos que poner énfasis. Cuando el apóstol va a hablar, él es bien claro, él les habla a todos. Él les habla a los hijos, él les habla a las esposas, él le habla a los esposos, él le dice a los esposos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Señor Jesucristo viene a tratar a las iglesias en Apocalipsis capítulo 3. Usted no lo ve venir, y todo lo que le hace es motivar. No. Él viene y dice, yo conozco, mira, estas cosas que tú estás haciendo, pues esto es muy bueno, esto es muy bueno, oye, qué bueno, pero yo conozco tus obras, aquí hay ciertas cosas, esto no está bien. Te has olvidado. Has dejado tu primer amor. Muy fiel la iglesia en Éfeso, muy fiel. Ha resistido las falsas enseñanzas, has perseverado. Pero te falta algo, has dejado tu primer amor. ¿Hay alguno aquí hoy que ha dejado su primer amor? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Tu computadora? ¿Tu vehículo? ¿Tu trabajo? ¿Los demás placeres legítimos? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cristo? Para que un hombre llegue a ser un buen padre, él necesita ser instruido en la verdad. Pero también hay que tener en cuenta que ese padre tiene un corazón corrupto y él también tiene que ser confrontado con su pecado. Por otro lado, si todo lo que hace el predicador o la mayoría de su predicación consiste en motivar a la gente, ¿cómo podrá el pecador ver la necesidad espiritual de su alma? ¿Cómo podrá conocer y sentir y estar seguro que está perdido, que necesita ser salvo de su pecado? Si no hay una convicción de pecado, ¿por qué? Porque el predicador ha tomado la ley de Dios, ha explicado la ley de Dios y también ha enseñado a sus oyentes las implicaciones de esa ley, no solo en su
demandas éticas exteriores, sino también las demandas que hace de su corazón, de su mente, de su alma. Si no hay convicción de pecado, tampoco el pecador sentirá la necesidad de ser salvo del pecado y tampoco verá su necesidad de Cristo. La razón por la que algunos quieren ser motivadores y no predicadores es porque la motivación a la prosperidad temporal es lo que apela a la carne, especialmente de muchas personas que son incrédulas o inconversas. Esto es lo que el pecador quiere oír. Quiere oír aquello que le animará a hacer de este mundo el cielo, sin tener que tratar con su pecado ni someterse completamente a Cristo como su Señor. Quiere prosperar sin tener que tratar con su pecado como Dios manda en su palabra. Y si eso es lo que tú quieres hacer, yo tengo noticias para ti y son malas noticias. ¿Por qué? Porque al tú hacer tal cosa y desear tal clase de ministerio, mientras descartas y rechazas a aquel predicador que es fiel a tu alma, exponiéndote a tu gran necesidad y a tu pecado, mi amigo, ese camino que tú has escogido, esa puerta por la cual tú has escogido entrar, esa puerta dirige a la destrucción, pues escrito está: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, esa puerta que dirige a la perdición, ¿cuál es? La que te permite entrar con tu pecado sin tener que tratar con tu pecado. Esa puerta que tú escoges, motívame, motívame y motívame, pero no me digas nada de mi pecado. La Biblia dice, en lo que respecta a Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y los abandona hallará misericordia. Los apóstoles conocían esto y por esta razón en su predicación no solamente alentaban, ellos también llamaban a los hombres al arrepentimiento. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento era una nota muy importante que resonaba claramente en la predicación de los apóstoles, como no es el caso de muchos motivadores de hoy. Pedro predicó un mensaje a la multitud, mensaje que le convenció de pecado. Y estos compungidos de corazón dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro les dijo: yo no puedo hablar del pecado, ni lo que hay que hacer con el pecado, porque realmente lo que yo quiero hacer con ustedes es motivarlos. No, Pedro les dijo: arrepentíos para el perdón de vuestros pecados. Y esto no fue simplemente un pacho al final del sermón. No, esto era una nota predominante en el mensaje de los apóstoles y del Señor Jesucristo. ¿No cree usted que un motivador es un predicador fiel si simplemente a lo último del mensaje o en un momentito viene y le dice a usted: y también tú sabes, tienes que arrepentirte de tus pecados y tú sabes, y para recibir el perdón y ya, y creer en Cristo y se acabó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa no es la predicación bíblica ni tampoco apostólica. En otra ocasión Pedro volvió a hablar de esto. Él dijo:
Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿De qué me vale yo ahora en estos momentos empezar a hablar de las diferentes cosas que los esposos podrían hacer para congraciarse con sus mujeres o para que sus mujeres supuestamente los atiendan mejor? Mira todo lo que tienes que hacer cuando tú llegues a la tienda. Acuérdate que a ella le gustan 12 rosas. No le traigas otra clase de flor que no sea rosa, porque lo que a ella le gusta son las rosas. No te aparezcas con eso allí. Yo quiero animarte para que tú vayas. Y no te olvides que los chocolates que a ella le gusta no son los chocolates con nueces. Y puedo hablarle de todas esas cosas superficiales, ¿verdad? Acuérdate de ser detallista, ser un hombre detallista. ¿Eh? Y tus mejores días están por delante, tu futuro. Las expresiones del amor y las fiestas en tu cama serán espectaculares. ¿De qué me vale mandar a los esposos a sus hogares con esa perspectiva cuando Dios está enojado con ellos? Porque ellos no se han arrepentido realmente de sus pecados. La mujer estará contenta con la flor y los chocolates, pero los dos estarán en camino al infierno porque no se han arrepentido de sus pecados. ¿De qué me vale dar ideas para que tengas un mejor trabajo? No es que no te dé las ideas, es que ¿de qué me vale darte todas esas ideas para que puedas obtener promociones y puedas mostrarle un cheque más grande a tu mujer y a tus hijos? Si tú no tratas con el problema principal de tu vida en tu relación con Dios, tú le has ofendido y tienes que arrepentirte, abandonar tu pecado y buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Él te llama hoy a arrepentirte porque es amplio en perdonar. Ve a Él hoy. No encubras tu pecado, porque prosperarás en lo que respecta a lo material y a las cosas temporales de este mundo y transitorias. ¿Y después qué? ¿Después qué? Cuando te encuentres en el infierno, esa no me la vas a echar a mí. No en aquel día, cuando estés delante de Dios. Pero Pastor Piñero me estaba motivando. Y no me habló nunca de mi pecado. Sí, pero yo no estoy hablando de hablar del pecado así de una forma general. No, yo estoy hablando como lo hizo Natán. Traspasa el corazón. Cuando Pedro predicó no estaba jugando. Aquella gente estaba compungida, como si le hubieran enterrado un puñal en la profunda. Trataron con sus pecados. Ahora podían recibir todas esas ideas y conceptos y enseñanzas que les ayudan a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, porque están bien con Dios. Porque están bien con Dios, tienen acceso a la presencia de Dios. Y cuando claman, Señor, ¿cómo puedo yo cambiar el corazón de mi esposa? ¿Cómo puedo yo cambiar el corazón de mi esposo? Yo no tengo poder. Pero Señor, tú estás en los cielos. Y la Biblia dice que el corazón del rey está en tus manos. Y tú lo llevas para donde tú quieres. Oh Señor, ayúdame a tratar con mi corazón. Ayúdame a aplicar tu palabra. Pero tú eres el que tienes el poder. Y todo esto que yo haga, Señor, ayúdame. Ven, obra. Si tú no has tratado con tu corazón, te has arrepentido de tu pecado, tú no estás esperando que el cielo esté abierto para oír esa oración. Queridos hermanos, cuando Pablo fue a hablar de su ministerio en todo lugar en que él fue, váyase usted después a Hechos capítulo 26 y 20 y usted va a ver que él define y resume su
ministerio de predicación y enseñanza en todos los lugares que él fue, como aquel que llamó a los hombres al arrepentimiento, a dar frutos dignos del arrepentimiento. Queridos hermanos, lo que necesitamos hoy en la iglesia son pastores sabios, son pastores que hablen en amor la palabra del Señor, son pastores que expliquen la palabra, pero necesitamos hombres de agallas espirituales con pantalones bien puestos, con valor santo. Prediquen la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Si yo digo eso, ese hombre se va a enojar y no va a dar más dinero. No va a dar dinero, aquí los proyectos de la iglesia se caen. Eso no es conveniente. Cuando la palabra de Dios está exigiendo que se haga esa aplicación, el individuo que hace, lo dejaré para otra ocasión más oportuna. ¡Cobarde! ¡Idólatra! El dinero te controla y no lo que Dios dice en su palabra. Bueno, pero se va a formar el lío de San Quintín. Si yo llego a decir tal cosa, mire. Oh, sí, tenemos que ser sabios. No queremos ser imprudentes, pero hay que tener valor. Y lo que necesita los Estados Unidos de América son pastores que proclamen todo el consejo de Dios. Pastores y predicadores que prediquen al corazón, que traten con el pecado, que lo llamen por lo que es y llamen a los hombres al arrepentimiento, porque gloria a Dios, hay manantial, hay medicina, hay remedio para el pecado. Decía Tom Nettles, hablando de Spurgeon, y de la perspectiva y de la teología de misión de Spurgeon, lo siguiente: el sufrimiento de los puritanos, las ilustraciones del libro de los mártires por Fox, el Papa y su cuadrilla, el progreso de la verdad y del Evangelio, las cadenas, la prisión, las hogueras y la sangre, dieron forma al pensamiento de Spurgeon sobre la teología de la misión. Los creyentes no estimaron sus vidas como lo más precioso para ellos en comparación a su gran vocación de trabajar por la defensa y la propagación del Evangelio. Tales sufrimientos y martirios moldearon la conciencia de Spurgeon. Él entendía que el Evangelio de Dios progresaría si sus propagadores contemplaran la muerte a la cara, sin ceder ni arrepentirse. Las cuestiones de la eternidad abruman cualquier sufrimiento temporal y relativamente momentáneo que lo que pueda sufrir un misionero evangélico. Cuando los misioneros bautistas regresaron de Irlanda, porque los irlandeses les gritaron y les tiraron piedra, Spurgeon, después de gruñir o exponer físicamente, por medio de sus gestos, su disgusto, dijo: imagínense a Pablo sacando un microscopio para mirar al hombre pequeño que le dijera: yo no iré allí a predicar, porque los irlandeses me gritarán. ¡Qué pequeña representación de predicador debe ser esa criatura amedrentada! Pero ellos tiran piedra. Dile eso a Pablo sin sentirte avergonzado. Pero la policía interfirió. Ellos nos hubieran encadenado y algunos podrían morir. Spurgeon respondió: nuestra empresa es predicar la palabra. ¿Dónde está el celo que no estima su vida preciosa para ganar a Cristo? El cristianismo progresaría si matan a algunos predicadores. Si cientos y miles de hombres mueren defendiendo su hogar y su casa, entonces ciertamente que no es un gran dolor perder una docena de predicadores por causa del Evangelio. Yo vería muy provechoso derramar mi propia sangre por tal causa, afirmó Spurgeon. El Evangelio prosperó en el pasado, cuando algunos dieron sus vidas para que progresara, y así
otros pudieran andar triunfantes sobre sus cuerpos muertos, es decir, los muertos, los cuerpos muertos de los misioneros que predicaron el Evangelio, y para predicarlo tuvieron que dar sus vidas. Ahora bien, ¿qué necesita la iglesia hoy en estos tiempos peligrosos? Hombres que den a conocer su fe con valor, no imprudentemente, pero con valor. ¿Y cómo puedes tú? ¿Cómo puede el predicador predicar con valor? Él debe vivir en la presencia de Dios, 2 Timoteo, capítulo 4:1. Es decir, él debe vivir consciente de la presencia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos debido a la maldad, el egoísmo, narcisismo, hedonismo, impiedad de los hombres. Timoteo, ¿cómo podrás tú tener valor? Especialmente tú que tienes un carácter tímido. ¿Cómo podrás tener el valor necesario para predicar toda la verdad, para redarguir, reprender y exhortar con paciencia y dar a conocer todo el consejo de Dios? Y no dejarte controlar por la presión de la gente y sus deseos carnales y mundanos. ¿Cómo podrás ser, Timoteo, un fiel evangelista? ¿Cómo podrás guardar la fe? Timoteo, vive consciente de la presencia de Dios. Vive consciente de que la mirada de Dios está sobre ti. No dirijas tu mirada a la gente, sino a Dios. Contempla el día del juicio. Timoteo, escucha. Te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo, recuerda, Dios está mirándote y Él un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. Me recuerdo de un predicador joven en aquel entonces. Fue invitado a una iglesia, había una gran multitud de personas. Yo le di 2 consejos. El primero, no tengas temor a la multitud. Sé consciente de la presencia de Dios. Predica la palabra sin temor. El segundo, cuando bajes del púlpito, cuídate de la gente, de las alabanzas de la gente. Y di mi razón por qué. Hay un mensaje que dar. Hay mucha gente que no le gusta, pero hay que darlo. Hay que darlo. No para dirigirse a nadie en particular a veces, ni tampoco a ninguna iglesia en particular, sino porque el mundo evangélico lo necesita hoy. Hay mucha mundanalidad en la iglesia. Se ha infiltrado y muchos líderes cristianos han permitido tal cosa bajo el nombre de mayor influencia. Pastor, usted está fuerte. Al que le caiga el pantalón, el saco, lo que usted quiera llamárselo, al que le caiga que se lo ponga. Eso los llama a ellos y me llama a mí y nos llama a nosotros a considerar nuestros caminos. Nosotros hemos dicho aquí, queremos ser de bendición al mundo evangélico, pero no al costo de principio. Nosotros tenemos principios aquí y nosotros no vamos a crecer socavando principios. Se requieren agallas espirituales hoy para decir estas cosas. Nuestro deseo no es herir a nadie en particular. Nuestro deseo es mantener la palabra de Dios y predicarla según la entendemos. ¿Y quién es el que va a justificar? Dios. Si lo que decimos es verdad, Dios vindicará su palabra y su mensajero. Si no, a mí poco me importa que Dios me ponga en cualquier sitio, porque lo importante es su palabra, no Piñero, ni lo que Piñero diga. ¿Qué dice la Escritura? No me venga, es Piñero que lo está diciendo. No. Atiéndeme bien, óyeme bien, por amor a Cristo, por amor a la verdad. Considera si lo que dice Piñero es bíblico. Si lo es, aplícalo. Si no lo es, bótalo.
Esto no es un asunto de personalidades, se trata de la palabra de Dios. ¿Y de qué legado vamos a dejar al pueblo de Dios? Esto es lo que hay que ver. Y hay que tener agallas para decir estas cosas. Pero hay que decirlas. Hermanos, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Hombres que vivan conscientes de la presencia de Dios. Como aquellos que van a dar a Dios, van a dar cuentas a Dios. En segundo lugar, tenemos que vivir continuamente en comunión con Dios. Toda la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, es útil, provechosa para alimentar a tu alma de todo lo que tú necesitas saber sobre Dios, la salvación, la santidad y cómo vivir en tiempos peligrosos cuando la gente no quiere oír sana doctrina, sino motivadores. Timoteo, ve a las Escrituras, deja que las Escrituras te ministren a tu propia alma, ellas te transformen, te cambien, deja que venga el poder de las Escrituras y que el poder de la verdad te controle. Timoteo, cuando estés detrás del púlpito vas a predicar con valor, lo vas a hacer de una forma valiente, no imprudente, sino valiente. Timoteo, confía en las promesas de Dios que Él nos ha dicho. Está contento con lo que tenéis. Acuérdate de lo que Él dijo y lo sigue manteniendo. No te dejaré ni te desampararé. Piñero, Pastor Martínez, Pastor Guzmán, Pastor tal. Confía en las promesas del Señor. Él dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En último lugar, Pastor Piñero, Pastor Martínez. Por si acaso, el Pastor Martínez y yo no estamos enojados y no estoy tomando el púlpito para darle por la cabeza a mi querido pastor. Ilustración. Él sabe que es así. Él conoce mi corazón. Pastor Piñero, Pastor Martínez, Pastor, quien quiera que seas cuando la iglesia te reconozca en este lugar. Si tú vas a predicar con valor, tienes que vivir consciente de la presencia de Dios, confiando en las promesas de Dios, en comunión con Dios, y tú tienes que estar listo para morir. Tú tienes que estar listo para morir. Pablo estaba listo para morir. Timoteo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. Pablo dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aunque nos deje solos, ¿quién nos va a separar de ese amor que es eterno? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Timoteo, mi último consejo. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Recuerda mis palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos miembros valientes.
no miembros insensatos o imprudentes. Pero necesitamos miembros en esta iglesia, líderes, hombres de agallas espirituales, de convicciones, que confían en Dios. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que la iglesia necesita. Si tenemos tal cosa, y estos hombres proclaman la palabra de Dios como declara. Querido hermano, hay muchas cosas. El que las tenga bien, tiene buena conciencia sobre el asunto, que las tenga. Pero aunque no tengamos muchas cosas que otros tienen, lo que importa, lo que nos va a sostener, lo tenemos. La presencia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y su palabra. Si esas cosas están en una iglesia, usted tiene todo lo que necesita para el ministerio y para proclamar la verdad en esta generación. La Biblia lo enseña, la historia me respalda. Que Dios nos ayude a proclamar la verdad. Con respeto, cortesía, consideración, mansedumbre, convicción, confianza, con valor.